Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. La semana concluyó ese viernes con una reunión de la ministra de Educación y representantes de los gremios docentes del país, además de pasar revistas sobre reclamaciones de salarios, nombramientos e infraestructuras. Nuevamente se puso de relieve la necesidad de superar el rezago en el que se encuentra la mayoría de nuestros estudiantes. También esta semana, las denuncias sobre el posible uso clientelista de los fondos de la descentralización asignados a juntas comunales por el gobierno ocupó primeras planas en los distintos periódicos y otros medios de comunicación. Y el anuncio de la implementación de nuevos juegos de azar por parte de la Lotería Nacional ha provocado reacciones encontradas entre los billeteros y hay curiosidad entre los aficionados al juego. Sean todos bienvenidos a Radar. En el estudio nos acompaña Brian Carrera de Jóvenes Unidos por la Educación y está también Nivia Rosana Castrellón. Hemos conversado con ella muchísimas veces sobre el tema. También hoy no vamos a hablar de otros asuntos en los que ella también es experta, sino que vamos a hablar de educación. Y lo comento porque hay en este momento una negociación entre educadores y el ministerio por unos reclamos que yo no tengo dudas de la validez del reclamo que están haciendo los educadores. Sin embargo, la forma del reclamo interviene muchas veces en el proceso. O sea, cada día que se pierde en educación no se recupera en un día igual. Es decir, eso no va a la par. Nivia Rosana, buenos días, bienvenida al Radar. Muchísimas gracias. Quiero enfatizar lo siguiente. Sí. Nosotros dijimos en su momento que cuando la pandemia se hacía tan grande y la gente decía no mandemos a los chicos a la escuela, que la pandemia de ignorancia que vendría después sería muchísimo mayor. Y lo estamos viviendo en este momento las consecuencias de 2 años de no estar los chicos en clase, siendo Panamá junto con Bangladesh y las Filipinas los 3 países con mayor cantidad de días de clases perdidos, más un mes el año pasado, y niños en 3er grado que no saben leer y escribir. Entonces, ante esa realidad de un desfase de un país que ya venía con serios problemas, nosotros tenemos que insistir en la necesidad que no se pierda un día de clase, independientemente de cuál sea la razón. También incluyo saraos, también incluyo jornadas, también incluyo cuando las escuelas son utilizadas para otros propósitos, cuando son prestadas para actividades. Simplemente no se puede perder clase, eso por un lado. Por el otro lado, ya hablando de la validez de las reclamaciones y reivindicaciones de los educadores, para mí es importante enfatizar que todo trabajador tiene derecho a un contravalor que se llama salario. Esto no debiera ser un tema de pensar que vamos a cerrar el sistema educativo debido a ello. Y esto es un tema absolutamente administrativo. Y es por ello que yo sí quisiera que hagamos un análisis muy, pero muy profundo, en donde finalmente lleguemos a la conclusión que el problema es de otra índole, es de índole administrativo. Y desde hace aproximadamente 5 décadas estamos diciendo que hay que descentralizar el sistema educativo. Entonces, si hubiera descentralización en este momento, esto no estaría pasando. Y si hubiera estándares de excelencia en el trato a los clientes internos, que por supuesto incluye a los educadores. A ver, yo soy trabajador y yo entiendo y comprendo y respeto y creo en el derecho a huelga. Pero en el sector privado hay unas normas, es decir, tiene que haber una asamblea, la asamblea decide si va a la huelga o no en una fecha. En ese periodo la negociación se mantiene y si llega el día de la huelga, entonces hay un conteo o algo para que la huelga sea legal y efectiva. Acá a nosotros nos ha pasado que un viernes deciden que la huelga es el lunes. O el día de la asamblea se hace en horario de trabajo, en la semana, en horario de clase, y la sola asamblea se convierte en una huelga de hecho o en un paro de hecho porque termina en una huelga de 24 horas no convocada porque ese día no hubo clases, ¿no? Así es, y lo más triste de toda esta situación es que los rehenes son los pequeños, son los niños y niñas y especialmente los más pobres, porque en Panamá 1 de cada 3 niños son pobres multidimensionales, son niños que no tienen acceso a salud, nutrición, a educación, a cuidados tempranos, incluso a acceso a internet y por supuesto materiales dignos de vivienda y servicios públicos. Entonces cuando tenemos esa realidad y sabemos además que cada vez que el sistema educativo es detenido
hay deserción escolar y yo quiero enfatizar eso es ya probado a nivel mundial. Entonces, pienso que definitivamente, primero, obviamente tiene que haber una institucionalidad, hasta una decisión de llegar a un paro del sistema educativo. Dos, pensar si no hay otras formas de lograr ese cometido, porque acá lo que yo entiendo es que el cometido es que el Meduca pague aquello que tiene atrasado, que se ponga al día. Yo pienso que ese es el cometido. El cometido no es que los niños dejen de aprender. Eso sería terrible porque los educadores siempre estamos en un sistema y somos parte del sistema porque el sujeto y objeto de la educación son los niños. Entonces, la pregunta a hacerse es si la medida es desmedida, valga de pronto el jueguito de palabras, sí, para algo que tiene que ver con un tema absolutamente administrativo. Antes de ir con Brian Carrera, doctor Richter. Estas observaciones que tú haces vuelven siempre sobre un aspecto muy administrativo de la educación. Pero has puesto la mano o el dedo en la llaga de algo mucho más profundo, que es sobre lo cual rara vez oímos hablar en Panamá, que es la verdadera modernización de la educación. O sea, nosotros estamos hablando de un problema administrativo que se trata de salarios que se deben, que no se pagaron a tiempo, que se debieron pagar, lo que fuera. Pero ese es un aspecto muy, yo no digo que no sea importante, es importante, pero nosotros estamos hablando de un diagnóstico terrible. Niños de tercer grado que no saben leer. Eso es impensable. O sea, estamos engañando a los jóvenes, van a recibir un diploma quién sabe cuándo, pero ese diploma no les sirve para la vida. Ese es un diploma que el propio sistema los está engañando a ellos. ¿Cuándo vamos a hablar en serio? Digo, no me refiero a ustedes porque ustedes tienen rato de estar hablando en serio, sino como país, ¿cuándo vamos a comenzar a hablar en serio de cómo es que se va a mejorar la educación en Panamá? Van a salir pronto el informe del resultado de las pruebas PISA, que no me imagino cómo va a ser, pero no augura un buen resultado lo que ya hemos visto y lo que estamos viendo en las aulas de clase. Entonces, a veces nos centramos mucho, nos concentramos en qué injusto es que los educadores propongan un paro, cómo no se puede perder un día más de clase, con lo cual estoy de acuerdo, pero ¿cuándo vamos a hablar de lo otro? Yo siento que definitivamente es una conversación que hay que tener. Ha habido muchas propuestas y de hecho hay un acuerdo que es el que ha llegado más lejos, que es el Compromiso Nacional por la Educación, que se creó el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional de la Educación, COPEME. Hay 5 ejes que tienen que ver con equidad, calidad, gestión administrativa, formación docente e inversión, 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. ¿Y cuáles tienen entre las 5 metas priorizadas? La que yo considero más importante, la descentralización. Entonces, eso se tenía que hacer hace un montón de tiempo. Hay que hacerlo ya. No, lo teníamos que haber hecho hace tiempo. No, por eso. Yo dije 5 décadas. Sí. Estoy tratando de ser decente. Pero ya se llegó al acuerdo. Oye, por Dios, hagámoslo. Y sobre todo tomando en cuenta que en el sistema educativo panameño, el sistema administrativo pone de rodillas a lo académico, cuando debiera ser al revés. Siempre el sistema académico debiera ser el que en realidad sea el centro de toda la actividad administrativa. Brian Carrera, de Jóvenes Unidos por la Educación, ¿cómo ves el panorama? Yo sé que, vamos, a veces uno piensa eso y ver el panorama puede ser un poco difícil de explicarlo, pero para que nos cuente, Jóvenes Unidos por la Educación, ¿cómo lo ven? Claro, dentro de Jóvenes Unidos por la Educación siempre ha sido nuestra prioridad que la educación sea no solo parte del diálogo, sino parte de la discusión constante de políticas públicas en el Estado. Con esto dicho, hay varios temas que no entendemos que hay problemáticas muy serias y complicadas en la educación. Tenemos el tema de la deserción escolar que va en aumento año tras año. Tenemos el nivel de fracasos escolares. En el 2022 fueron más de 50.000. En el 2021 fueron más de 30.000 y cada año vamos aumentando más el número de fracasos. Pero como dijo el doctor Ritter, también ocurre de que hay un gran número de personas, y las pruebas nos han mostrado, que hay una gran falta de comprensión lectora, una gran falta de habilidades matemáticas. Al final, Jóvenes Unidos por la Educación está muy claro de su rol que tiene.
La juventud empoderada, la juventud que quiere hacer que la educación sea prioridad nacional, trabaja para hacer que podamos incluir las políticas públicas de educación en las políticas de Estado. Y hemos desarrollado varios programas, uno de ellos 19 para el 19, de la cual todos los candidatos presidenciales en su momento firmaron. Y son políticas públicas muy importantes, porque lo que brindaban era una serie de pilares cruciales para que la educación... ¿Se cumplió eso que firmaron los candidatos? Actualmente tenemos entendido de que estamos haciendo evaluaciones para poder ver los avances. No se han cumplido, algunas han sido muy insatisfactorias, algunas no se han cumplido en su totalidad, pero no hemos logrado el avance. De igual forma, vamos a hacer lo mismo para este año, poder mostrar una propuesta de pilares de políticas públicas de educación. Y esos pilares son muy parecidos a lo que dijo la licenciada Rosana Castrillón. Nidia Castrillón. Nidia, ustedes me hablan de Nidia y de tú. No se me pongan formales en televisión. Con lo que había mencionado, primero que todo es el tema de la gestión de inversión y la gestión descentralizada. Y no solamente descentralizada, sino una gestión mucho más automatizada. No es necesario un proceso tan burocrático para poder pagarle a un profesor. Debe ser algo mucho más automático, mucho más sencillo. También está el tema de poder brindar capacidades modernas a los estudiantes, capacidades que los estudiantes deben tener actualmente. Ya un estudiante que quiere introducirse en la ingeniería, que quiere introducirse en la ciencia, no tiene que saber programación en la universidad. Ya desde la escuela debe saber programación, debe saber un lenguaje de programación, debe saber cómo desarrollarlo, debe saber la lógica dentro de ella. Entonces, eso es sumamente importante. Y un tercer pilar que es crucial para Jóvenes Unidos es una formación pertinente y constante de todos los educadores, de todo el sistema educativo, de toda la comunidad educativa, que sigan formándose, actualizándose, poder brindar un sistema innovador y moderno a todo el sistema escolar. Pero muy importante, que sea algo equitativo a nivel nacional, para que no importe dónde estén ubicados, la provincia, la comarca, en la ciudad o rural, puedan recibir una educación de calidad. Yo quería hablar de los desacuerdos entre maestros y Meduca, sin embargo ustedes dos han mencionado un tema que es lo de la deserción. Sacando matemática, ¿cuándo empezó la beca universal? Es que en este cálculo, los que se graduaron el año pasado de sexto año debieron haber hecho, creo que toda su carrera de primaria y secundaria con beca universal. Entonces, la beca universal... Incluso yo defendía cuando la gente dice que ¿por qué con 3 te dan una beca? Yo dice, no, el que tiene 2,8 está en más riesgo de desertar porque está fracasando. Entonces yo creo que quizás a veces el problema es que le pusieron beca al término, pero si hay plata por ir a la escuela, ¿qué justifica la deserción hoy día? Bien interesante la pregunta. Nosotros, y me voy a poner otro uniforme en este minuto, cambio de uniforme. Por favor. Y me pongo el de ex representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada ante el COPEME. Y básicamente nosotros hicimos un protocolo de retención y reinserción escolar cuando nos dimos cuenta en plena pandemia que al hacerse el llamado de vuelta a clase había sido aceptado ese llamado y atendido por el 75% de los estudiantes. Y había un 25% que no lo había hecho, cosa muy delicada, y ahí se toma en cuenta y se hace un protocolo especial. ¿Qué es lo que ha pasado en el sistema educativo panameño? Nosotros hemos estado perdiendo consuetudinariamente 15.000 estudiantes por año, y eso suma. Y lo más triste es que no solamente es en... por ejemplo, premedia, que es donde más se pierden, es casi el 50%, sino que estamos perdiendo un 23 y pico % en primaria, el remanente en prácticamente bachillerato. Entonces eso es terrible, porque eso significa que al final es una falacia que nuestro sistema primario esté universalizado, sí en la oferta, pero al final la demanda no la estamos cubriendo, especialmente en las áreas de las comarcas, en las áreas de difícil acceso y en las provincias, lugares más pobres, donde los chicos son más vulnerables. Por eso yo hablaba tanto de la pobreza multidimensional. Y si uno ve la estadística, eso de un 33%, que es en realidad lo que significa 1 de cada 3, estamos hablando que tenemos muchos niños vulnerables, es por eso que no podemos arriesgarlo. Eso por una parte. Entonces, retener a los niños en el sistema, que es la pregunta concreta tuya, tiene que ver con varias cosas. Primero, entender que un muchacho que tiene deficiencias escolares, que pueden ser causadas justo por estas interrupciones, puede implicar que ya esté en vulnerabilidad educativa, que ya esté en una situación que pueda dejarte el sistema. Y por eso se sabe que la primera causa de deserción escolar no es la económica, son las deficiencias escolares. Sí, si yo estoy todo fracasado en todas las materias, como quien dice, ¿para qué sigo yendo a la escuela? Es correcto. La segunda
tiene que ver con los cambios de residencia. Hay muchas veces, especialmente ciertas culturas, como de pronto algunas culturas originarias que se mueven mucho del lugar, y eso tiene incidencia en la permanencia de los muchachos en el sistema. También, por supuesto, embarazos precoces, violencia doméstica, situaciones económicas. Todo eso está incluido en este protocolo que te acabo de mencionar. Pero ¿qué se hizo en ese momento? Se dijo, ¿sabes qué? Más allá del diagnóstico, ya se sabe cuáles son las escuelas que más expulsan estudiantes, y no estoy hablando que los expulsan con el reglamento en mano, sino que no son capaces de retener a sus estudiantes. Y hay estadística de eso, ojo, eso es bien interesante en todo el país. Y con esa información lo que nosotros sí sabemos es que en realidad lo que necesitamos es alerta temprana. Cuando ya un muchacho no te va 3 días a la escuela, debe haber, y eso fue lo que se propuso, un protocolo en donde cualquiera, incluso los estudiantes, pueden avisar de que ese compañerito o esa compañera no está yendo a clase. Y hay una serie de medidas para tomar, incluso para reinsertarlos en el sistema. Sí, doctor Ritter. Brian, yo quería cambiar un poquito y preguntarte por el manejo que se le está dando, que ustedes creen que se le va a dar al fenómeno de la inteligencia artificial. Esto es uno de los fenómenos tecnológicos, si se quiere, más impresionantes que ha habido quizás en nuestras vidas. Y se le ha dado distinto tratamiento que estamos apenas comenzando a entender. Ya hay muchos ejemplos de plagios en los informes y en las tareas escolares, producto de la inteligencia artificial, que es un instrumento que puede servir muchísimo, así como puede a la vez o simultáneamente crearle un gran perjuicio a los estudiantes al comenzar a depender. ¿Cómo están ustedes, los jóvenes, viendo este fenómeno? Sí, claro. La inteligencia artificial tiene una característica muy propia y muy particular. Y es que desde un punto de vista solamente la herramienta que puede brindar se hace entender o se hace ver de que puede ser una herramienta peligrosa, una herramienta que puede ser utilizada para plagio, puede ser utilizada para un sinnúmero de cosas que pueden ser negativas. Tenemos hasta canciones que han sido creadas con artistas, sí, haciendo la voz de un artista, haciendo el ritmo que hace un productor completamente hecho de inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial hay que entenderla más como una herramienta que acompaña a los jóvenes y a los estudiantes para su formación. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la inteligencia artificial junto con herramientas como un Excel, junto con herramientas como para diseño de un arte, junto con herramientas como para creatividad, lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial como una ayuda, como un soporte. Y creo que ese es el norte que debe tener la inteligencia artificial. Es cómo nosotros podemos capturarla, aprender de ella, poder hasta cierto punto, poder hasta programar nosotros localmente inteligencia artificial. Estamos hablando de que hay ciudades que la utilizan, inteligencia artificial, para poder medir, para poder calcular, para poder planificar, para poder gestionar. Porque claramente la inteligencia artificial logra calcular, hacer proyecciones en nivel de segundos a minutos. Y eso es lo que tenemos que llegar a nuestro sistema educativo. No podemos alejarnos de herramientas como estas, sino juntarla en nuestro currículo, aprovecharla, modernizar y salir con estudiantes que tengan capacidades para utilizar esta herramienta de inteligencia artificial y para utilizarla y ser competitivos globalmente. Y yo creo que eso es algo fundamental. Y desde jóvenes estamos muy claros de eso. Hemos venido por la educación, creemos mucho que tenemos que tener un currículum muy modernizado, un currículum que lleve a la innovación, que genere a estudiantes no solamente competitivos, sino estudiantes que puedan hacer cambios en sus comunidades. Y herramientas como esa, como muchas otras que están saliendo, van a ser beneficiosas. Entonces, si logramos formar correctamente, vamos a poder usar esta herramienta de manera muy positiva. Gracias por acompañarnos esta mañana. Lamentablemente ya me informan que se nos acabó el tiempo. Gracias a Brian Carrera, Nidia Rosana Castrellón Echeverría. Nos queda pendiente otras conversaciones, por ejemplo, del sector privado, temas de política exterior, aquí los dos que estuvieron en Cancillería, entre otros asuntos, porque hay temas por allí que dan para otro programa de Radar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá se resuelva el problema entre educadores y Ministerio de Educación para que no pierdan los estudiantes. Pausa y regresamos.
Esa mañana nos acompaña Publio de Gracia, él es el director general de ingresos, pero al mismo tiempo, debo decir, forma parte de la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y de hecho creo que es el presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. Director, buenos días, bienvenido al Radar. La lotería ha estado, bueno, hay varios asuntos, los billeteros no están felices con un tema de las devoluciones y al mismo tiempo hay nuevos juegos. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Ayúdeme, por favor, y oriénteme. ¿Cómo es el asunto? Feliz domingo, primero que todo, y gracias por la invitación. Como presidente de la Junta Directiva, nosotros recibimos durante la pandemia un informe de cómo podíamos innovar en relación con la lotería, tomando en cuenta la situación que estaba viviendo el país. Recibimos un informe relacionado con una empresa que llevaba un contrato aproximadamente en ese momento de 7 años, pero que las mediaciones pasadas no habían de alguna manera desarrollado de manera efectiva. Por alguna razón, otro debate. Frente a eso, entramos en la discusión qué vamos a hacer hacia futuro. Y es allí donde recientemente aprobó la Junta Directiva darle una adenda al contrato de Scientific Game, que es una empresa que está presente en 82 países en el mundo, que desarrolla lotería electrónica. Importante, Eduardo. Nosotros no estamos dándole a esta empresa concesiones, sino más bien ellos nos están ofreciendo una plataforma tecnológica que la lotería no puede implementar para el desarrollo de juegos electrónicos. En el mes de julio, como nos ha dicho la empresa, vamos a lanzar 2 primeros juegos. Me han informado que va a ser la Loto y también el Pega 3, todo a nivel electrónico. Eso no va a jugar los miércoles y los domingos, va a jugar otros días de la semana para que el público pueda consumir. ¿Quién lo va a vender? Los billeteros. Y por eso le pedimos a los billeteros que nos den la oportunidad para poder nosotros desarrollar esta iniciativa, porque sentimos que va a ayudar no solamente a los ingresos de la lotería, sino también a los propios billeteros. ¿Son loterías? Porque en Panamá la Constitución es muy clara con el tema de los juegos de azar y la ley de la lotería es específica en cuanto a los temas. ¿Estos juegos califican? ¿Son lotería? Son lotería. Eso revisamos a nivel no solo constitucional, sino también a través del decreto que rige la lotería, que sí, Eduardo, hay que discutir, de 1969. Eso hay que cambiarlo desde mi punto de vista porque ya realmente no atiende las necesidades que el país necesita, ¿no? Entonces, todo lo revisamos y como te lo he manifestado, no será la empresa que se va a encargar de los juegos, nos va a proveer de la plataforma tecnológica, los juegos son 100% de la Lotería Nacional de Beneficencia. Esto entonces, ¿esta empresa qué es? ¿Un tercero? Es un tercero que nos va a ofrecer una plataforma tecnológica. O sea, ellos no cobran. Ellos no cobran. Nosotros es la lotería la que va a cobrar esto a través de sus procesos correspondientes. Ellos nos van a proveer a cada billetero de una unidad electrónica para que ellos puedan vender. No hay oportunidad de chance, casado, ni nada de estas cosas que el público consumidor nos los ha preguntado. Entendemos que hay aprensiones a veces por situaciones relacionadas tanto de billeteros como de compradores. Queremos que iniciemos un nuevo proceso, pero también garantizarle que miércoles y domingo se sigue jugando tal cual existe actualmente. Usted acaba de decir que nos den la oportunidad, pero los billeteros están en pie de guerra en este momento. Hay un sector de los billeteros. No quiero tampoco desmeritar lo democrático que es esto, ¿no? Y nosotros en sociedad reconocemos que va a haber un debate, que va a haber una dificultad, que va a haber demandas que pueden existir. Eso es la democracia. Pero es importante también lo que no se ha dicho correctamente. Con ese sector y con otros sectores conversamos antes de esto, los tomamos en cuenta, pero ellos insistentemente nos decían, no lo queremos. Y es ahí donde nosotros sí tenemos que avanzar de manera responsable. Igual, en el tiempo vamos a poder mejorar o vamos a ver quién... No quiero utilizar que quién tiene la razón, porque ojalá, por el beneficio del país y beneficio también de los propios billeteros, ojalá que esto salga bien como lo tenemos planeado. Doctor Ritter. Doctor, estos nuevos juegos son como la continuación de un contrato de hace ya de 10 años que se jugaba en aquel tiempo. Yo no sé si Eduardo se acuerda, yo sí de la raspadito. Del raspadito. Del raspadito, que se llama Lotería Instantánea. A ese contrato entiendo que se le hizo una adenda donde ahora se incluye, que creo que la naturaleza del juego es distinta del juego instantáneo, porque esto es una lotería que es como la Loto. Mucha gente en Panamá conoce la Loto. Es una lotería, a ti que te gustan los
los nuevos vocablos, es una lotería poseada. Ok. porque va a un pozo, Claro, porque el pozo aumenta, Ajá. el pozo aumenta todas las semanas, pero cambia la naturaleza de la actividad de una lotería instantánea a una lotería, digamos, más formal que con estos dos juegos. Usted acaba de decir que son los primeros dos. ¿Hay perspectiva de introducir más juegos? Y la pregunta de fondo es, ¿no es todo parte del universo de los jugadores? ¿No sigue siendo el mismo o ahora se pretende atraer más jugadores a la, no quiero decir a la chinga, al juego? Mire, 30% ha sido las disminuciones que ha tenido la lotería en los últimos años. Y eso hemos revisado que mucho tiene que ver con un cambio generacional. Por lo tanto, y más en la pandemia, ¿no? Y también una serie de factores que no voy a entrar en esa discusión porque me meto con los amigos billeteros y la idea no es esa, sino sumarlos. Pero también otro efecto que tiene que ver con, lamentablemente, la lotería clandestina. Que al público que quiere jugar es ilegal, pero no podemos evitar que eso, a través de la ley, efectivamente, pero no podemos dejar de reconocer que el público quiere tener otro tipo de juegos. Ya el debate si es chinga o si está bien, eso es otro debate. Pero lo que queremos es atraer a un nuevo comprador, a ese joven principalmente que desee participar en juegos de lotería legales y a través del Estado. Por lo tanto, como usted dice, queremos atraer a los que se han ido y quizás también a otro público que puede jugar lotería utilizando lotería electrónica. Pero es importante también destacar, el tema del raspadito y esa cosa fue parte del contrato que se tenía anteriormente, no fue en los primeros años como que sí funcionó, después la gente quedó como desanimada, según nos explican y nos arrojan los resultados de los estudios, por lo que estamos ahora innovando a través de juegos que sí han funcionado en otros países, que esperamos funcionen en a través de un proveedor que ya no solamente ha funcionado en 82 países, sino que también, según nos explica, es una empresa estadounidense que esperamos también pueda brindar esa transparencia a través, obviamente, de la lotería y también verificado por la Autoridad de Innovación Gubernamental. ¿Hay una proyección en plata? ¿Cuánto esperan ustedes recoger con eso? Por lo menos lo que queremos, Eduardo, es atraer ese porcentaje que hemos perdido en la lotería. Lo que sí tengo que decirles, efectivamente, que la lotería tradicional en Panamá, y eso es lo que nos dicen los billeteros, y tienen razón, comparado con otros países es muy efectiva. La lotería en Panamá es positiva en relación con los ingresos que sigue recibiendo. En otros países ha ido desapareciendo de alguna manera su participación, pero la lotería panameña, por eso es importante mantener la tradición de los billeteros, porque resulta y son unos verdaderos impulsadores del negocio. Yo tengo la duda, director, se lo tengo que decir con toda franqueza, es la cantidad de billeteros que a mí me sorprende la cifra. Esta semana en los noticieros se habló de una cifra que a mí me parece extraordinaria, que son 14,000 billeteros que hay en Panamá. Yo no veo posible que esta empresa cualquiera sea la empresa, vaya a distribuir 14,000 unidades para venta electrónica. Están comprometidas. Está comprometido en que tiene que hacerlo a todos, a todos los billeteros registrados tiene que otorgarle el equipo correspondiente. Ahí la palabra clave es registrado porque hay muchos billeteros. Eduardo me ha contado que hay muchos billeteros que son, digamos, de trasmano, de una especie de palanca como en los taxis, ¿no? Exactamente. De palancas. Sí, y ahí vemos, y no estoy justificando, cuando la persona y me tocó, que voy a probar a ver qué tal, fui a Atalaya y de repente voy a comprar un billete. No, 1.25, ¿pero por qué? Pero si usted es el presidente de la Junta Directiva de la Lotería y le venden un billete a 1.25, ¿qué podemos esperar los demás compradores, director? Nos reímos, pero es ilegal. El billete tiene impreso el precio, El precio, por lo tanto, ¿qué condición nos dice el billetero? No, que yo soy un revendedor. Sí. Pero gana más que el billetero, porque creo que la comisión del billetero, a ver, de 1.25, de $1, es el 25%, ¿no? La comisión del billetero creo que no es del 25%. Bueno, ahí está todo ese tema, ¿no? Y esperamos ahora con la lotería electrónica esas malas prácticas se vayan disminuyendo, que es lo que nos exigen los compradores. Yo sé que muchos de los compradores se sienten, oye, la lotería electrónica va a ser como vemos en otros países, que uno va a una maquinita, a un centro comercial y lo recibe. Y le hemos dicho, no, a través de los billeteros hay como una especie de desilusión. Pero no hay mejor impulsador de la lotería que el billetero. Y esperemos que allí haya una interacción diferente
en beneficio de los ingresos de la lotería y también de los compradores y, ¿por qué no?, como debe ser, de los billeteros. En esas reuniones de junta directiva no discuten el tema de los chances casados y de los billetes a $25. ¿Han tomado alguna decisión al respecto? Sí se dice y hemos conversado con la Administración de Lotería. Yo no quiero que tampoco quedo yo como Sí, el líder de la Sí. lotería. Nosotros, es mi responsabilidad. No, usted es lo miembro de una hablamos. junta directiva, pero quiero saber qué tanto poder tiene la junta directiva sobre el director, porque vamos, es una queja recurrente. La de los chances casados tiene 100 años, pero los de, yo recuerdo, hace 20 años en Changuinola, en Darién, $1.10. Pero hoy día es 1.25 y debajo del edificio de la lotería a $1.25. Se lo hemos manifestado a la directora, que tiene que ejercer el control. Esto va en contra de la ley, definitivamente, igual que el tema clandestino, que nos dicen, oye, a tantos metros se vende también lotería clandestina. Entonces, allí donde también el Estado debe llegar a tener, pero eso tenemos que tener también el apoyo por parte del consumidor. Porque el consumidor sabe dónde está, pero no nos dice. Entonces, allí también donde tenemos que trabajar mancomunadamente, porque como nos dicen en la DGI, oye, no, en tal restaurante no me dieron una factura, pero la DGI no puede estar en cada restaurante exigiendo que las personas le den la factura. Es por eso que el consumidor, en el caso del otro, el cliente, debe también poner de su parte. Vamos a la DGI ahora que usted la trajo, director. Estamos en mayo. Correcto. Ustedes hacen unos informes, creo que trimestrales, cuatrimestres, y hacen unas proyecciones de cómo va el asunto por distintos periodos de tiempo en el año. Ya debe tener el del primer cuatrimestre, ¿no? Correcto, es así, y producto principalmente de las declaraciones de renta, donde hay noticias buenas y noticias regulares, por llamarlo así, pero las regulares tienen una explicación. Buena, aumentó la presentación de las declaraciones de renta entre un 12 y 11%, personas naturales y personas jurídicas. Eso nos da un mensaje importante, porque el cumplimiento voluntario es la clave de la recaudación. La DGI no tiene que estar persiguiendo, tiene que estar poniendo multa. La multa no es la recaudación que necesita la DGI. Y además es un costo o un gasto para la administración tributaria y evidentemente aquellos que investigamos. Lo no tan bueno, por llamarlo así, es que la recaudación a la fecha está 16% por debajo del presupuesto, pero tiene una explicación. Y la explicación es que del 4 de enero al 13 de enero, producto del impulso a los alivios tributarios que vencieron o estaban por vencer el 31 de diciembre, se le extendió la oportunidad hasta el 13 de enero para que los contribuyentes pudiesen tener el beneficio. El presidente, junto al ministro Alexander y la DGI, decidimos extender el presupuesto o la oportunidad del año 2022 hasta el 13 de enero. Todos los ingresos, todos, absolutamente todos, hasta el 13 de enero, entraron en el periodo fiscal 2022. Si hicimos un ejercicio de un estudio tributario donde no hubiésemos tomado esa decisión, en estos momentos estuviésemos por encima de lo presupuestado en ingresos tributarios y ingresos corrientes casi un 7 o un 10% por encima. 11 días, eso. Eso impactó, ¿por qué? Porque ingresa el Canal de Panamá, entra planilla, entra ITBMS de diciembre, que fue el ITBMS más importante, y eso se cargó todo en el año 2022. Por la decisión de extender ese alivio tributario, porque no podíamos desgregar. Recientemente me preguntaron, otro medio de comunicación me preguntó, pero ¿por qué nada más no se hizo en algunos? Las políticas fiscales no nos permiten hacer eso, era o todo o nada. Y entonces todo se cargó en el año 2022. A ver, a pesar de eso sí se hace una proyección. Correcto. ¿Qué dice la proyección? La proyección, si no hubiésemos hecho eso, pero no podemos trabajar Porque, de esa digamos, manera. la proyección actualizada. La proyección vigente, Sí. con la decisión tomada del 4 al 13 de enero, nos menciona que es un 16% por debajo del presupuesto. Actualmente hemos recaudado en ingresos corrientes aproximadamente 1.908 millones de dólares. Debimos haber recogido, según lo presupuestado, como 2.400 millones de dólares. Aproximadamente, en palabras sencillas, un número sencillo, 16% el menos. sencillo son 500 millones de dólares. Eso es un Exacto. montón de plata El número para no hacer número sencillo. 16%, tenemos el reto, tenemos políticas y casualmente junto al ministro Alexander, el viernes pasado tuvimos una importante reunión del viceministro Almengor, donde tenemos ya una estrategia diseñada para poder recuperar el sacrificio que hubo producto de los primeros días de enero. Y yo les puedo asegurar que primero Dios vamos a estar logrando lo presupuestado, temas relacionados con ingresos no tributarios que deben ingresar pronto, que no se tenían proyectado. Importante antes que lo mencione, si entra la mina y los acuerdos que se llegaron y se aprueba el contrato en la Asamblea Nacional de Diputados, es un ingreso no presupuestado. Por lo tanto, todos esos factores van a ayudar a que la recaudación, primero Dios, pueda ser como lo tenemos presupuestado. Doctor Ritter. Pero entiendo que también han hecho ustedes algunas, no sé si llamarle denuncias, pero han iniciado procesos por defraudación en cantidades que no eran
comparables con los años anteriores. ¿Eso qué mensaje da? ¿Que hay más defraudación o es más efectiva la DGI en identificarlos? Lo más fácil es decirle que es más efectiva, pero tampoco quiero, yo eso lo va a decir el tiempo y también cuando entreguemos la dirección general de ingreso al próximo director general o directora general. Pero es un tema de muchas aristas, por llamarlo así. Evidentemente, en el año 2019 recibimos como delito la defraudación fiscal. Anteriormente no era un delito. Por encima de $300.000 se investiga desde un punto de vista penal. Es decir, la DGI investiga administrativamente y posteriormente eso al Tribunal Administrativo Tributario, que garantiza la investigación y luego nos autoriza a nosotros a presentar la denuncia al Ministerio Público. Hemos presentado a la fecha 4 denuncias al Ministerio Público. Entiendo ya que una se encuentra en fase ya donde ya hay un proceso en el órgano judicial. Tenemos más de 140 trámites en la DGI, que son impresionantemente casi 200 y tantos millones de dólares en posible defraudación en los diferentes casos. Encontramos, y me pregunta, oye, ¿el pequeño o el grande? Hay grandísimos, como hay pequeños, que nos encontramos investigando. Hay casos de cooperación internacional con diferentes jurisdicciones que estamos en intercambio de información de panameños o de empresas panameñas que pareciera hubiese habido una situación, porque yo no soy el que determino eso, sino hay una investigación que se está realizando de diferentes áreas que pronto va a haber algunas acciones importantes en relación con algunos casos. ¿Se detecta en el momento o la defraudación no se da hasta el 16 de marzo del otro año porque hay un periodo para hacer la presentación de las declaraciones, etcétera? ¿Cómo funciona allí? Porque usted dijo, la ley es del 2019, pero no había la primera defraudación hasta marzo del 20 que las personas no entregaran su declaración. Y así fue, pero también eso en renta. Hay que recordar que también en ITBMS y también en las compraventas. Tenemos 100, ahí, si no me equivoco, 27 casos actualmente por defraudación fiscal producto de, en términos cortos, yo voy a la notaría, digo que voy a vender un terreno por tantos millones de dólares, pero por debajo me da no sé cuánto. Eso ya está, eso no se debe hacer, es ilegal. Por lo tanto, también estamos investigando esas compraventas que ciertos contadores o abogados o especialistas, etcétera, etcétera, dicen, yo hago la manera que te pagan más impuestos. Cuidado con caer con eso. Están defraudando al Estado. Ahora, no es lo mismo arquitectura tributaria, como llaman algunos, versus defraudación fiscal. Es decir, una sociedad anónima versus hacerlo como persona natural o un leasing en vez de una compra, porque se manejan distintamente, ¿no? Recuerda que hay una ilusión y evasión. La ilusión no se castiga, pero evidentemente sí se puede investigar, porque aquí lo que defraudación es engañar al Estado. Me engañaste, me dijiste que tenías que pagar tanto y terminas pagando menos, o hiciste algo para pagar menos. Defraudación es mentirle al Estado a través de la declaración. En este caso yo declaro, Eduardo, tú declaras que ganaste tanto, pero efectivamente cuando yo hago el cruce de información, porque ahora tenemos factura electrónica que ayuda a que nuestros analistas podamos verificar y no tenemos que ir al sitio, sino a través de la información, la data, la explotación de datos que estamos teniendo, vamos a entrar un poquito más para garantizar eso. Y viendo nuevamente a su pregunta, hemos sido más eficientes y eficaces en la investigación, producto de más información, de más datos. Estamos extendiendo nuestra plataforma y eso es el impulso que ha dado el presidente y el ministro Alexander para que esto pueda avanzar. También hemos heredado, porque no puedo ser injusto con otras administraciones, hemos heredado un proceso que hemos seguido avanzando para que la administración tributaria panameña pueda tener más competencias y pueda realmente garantizar la recaudación que merece el pueblo. Se me acabó el tiempo, pero yo quiero hacer una pregunta, para mí es muy folclórico. ¿Cuál es el tema del chori, de los perritos y de las chancletas para ir a la DGI, por director? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cuando uno ve el comunicado, uno dice, espérate, algo pasó porque si no, no sale este comunicado. Mira, yo recibí un tuit Sí. y de una persona en una administración provincial que no lo dejaron entrar porque tenía chor. Y personalmente eso lo veo ridículo. Vivimos en un país tropical donde todos deberíamos estar en guayabera, todos deberíamos estar más relajados, tanto funcionarios como... Pero bueno, hemos exagerado, creo eso, deberíamos cambiarlo. Y nosotros recaudamos. ¿Cómo no voy a dejar que las personas que van a pagar impuestos o van a cumplir con sus obligaciones tributarias no pueden entrar porque están en chor o están en camisa de tirita? Me parece que es mal. Entonces, por lo tanto, creo que tomé la decisión. Vino de una experiencia, entonces. Vino de una experiencia y también personal, porque a veces uno va a instituciones y que no quiero meter a ningún problema a los colegas que también tengan que cambiar. Pero en la DGI, a partir de este momento, pueden entrar, obviamente, si van en short, bienvenido, van en chaleta, bienvenido, y sus mascotas, también bienvenido. Solamente por seguridad, aunque por ahí también leí un tuit de que en la DGI no se maneja dinero. Efectivamente, desde hace buen rato, usted recordará un caso lamentable en el año 2016-17, donde hubo un asalto, una intención de asalto, donde fallecieron personas.
Desde ese momento la DGI no administra ni un dólar, todo se paga en cheque o en tarjeta de crédito, pero igual hay información y la información es confidencial, por lo tanto les pedimos por favor que también garanticen la seguridad a través de no utilizar gorras, lentes y a veces hasta tomar fotos y estas cosas. No es porque no queramos que la gente vea lo que está pasando, sino que la información de Eduardo Linjoen que está allí no es para compartir con absolutamente más nadie, sino más bien con la administración tributaria, y nosotros no podemos compartirla con nadie a menos que sea una petición de autoridad competente. Me quedo con eso. Gracias al director general de Ingresos por acompañarnos esta mañana y presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. De eso hay que seguir hablando en otro momento. Vamos a la pausa y regresamos. En el estudio nos acompaña Willy Bermúdez. Él es representante del corregimiento de Don Bosco y en este momento también aspira a la postulación del Partido Panameñista para la alcaldía capitalina. Honorable, buenos días, bienvenido a Radar. Hay varios asuntos. Esta semana se ha hablado mucho del tema de las partidas que se le asignan a los corregimientos por los temas de descentralización. Usted es representante de partido de oposición y varias veces también ha opinado sobre este tema de una, ¿cuál sería el término?, inequidad en la forma en que se distribuyen los recursos. Sí, buenos días a la teleaudiencia. Mira, yo creo que el tema, yo siempre lo he dicho y lo he repetido, yo creo que ese va a ser el gran escándalo de este gobierno. No podemos castigar la descentralización porque no es correcto. O sea, al final el camino de la descentralización es un proceso que nace en el 2009 y se inicia ejecución en el 2016. Pero lo que está pasando hoy día, van a tratar de desvirtuar de que la descentralización es mala. La descentralización ayuda a que los gobiernos locales puedan tener recursos para poder atender a las comunidades. El problema es cómo lo están repartiendo y peor aún es cómo lo están ejecutando. Y esa es la parte complicada que hay que ver, porque al final del camino se terminan llevando los recursos para hacer política y eso es un tema que no puede pasar. O sea, no podemos permitir de que los recursos del pueblo, de la ciudadanía, que sale de la descentralización, que sale del impuesto de bien inmueble, termine yéndose para temas políticos. Yo creo que ese sí va a ser el gran escándalo de este gobierno por la forma que lo han estado haciendo y más en plena contienda política, la cantidad de millones de dólares que están pasando a juntas comunales, que no es correcto. Y eso es un tema que de verdad es muy preocupante. Entiendo que hay un procedimiento para poder que las juntas comunales usen los recursos de la descentralización y tenía unas limitaciones. No se podía pagar planilla, una serie de cosas, pero entiendo que en pandemia hicieron algunas excepciones porque no todos los corregimientos tienen los mismos recursos. E incluso hay algunas leyes que han cambiado. El tema de los corregidores, creo que antes lo pagaban el Ministerio de Gobierno y Justicia y con el cambio a juez de paz ahora creo que les corresponde a los municipios. O sea, hay varias figuras que han cambiado y en las que se usan los fondos de la descentralización. Digo, lo primero es estar claro en lo siguiente. La descentralización cuando arranca se pasaba solamente a los municipios. En ningún momento era para las juntas comunales que se le pasara. En este gobierno se modifica la ley, permite de que el impuesto de bien inmueble, que es para inversión, se pueda pasar a funcionamiento para el pago de planillas dentro del municipio de Panamá. Y eso es una de las cosas que ha estado pasando. Por lo menos en el municipio de Panamá, de inversión han pasado 70 millones de dólares a funcionamiento. Y la gran mayoría es para poder pagar planillas porque no les alcanza la plata para eso. Y ese es uno de los grandes problemas. El segundo problema es que nunca se había pasado a las juntas comunales. Y hoy tenemos plata que se está pasando a las juntas comunales. Nuevamente, eso es parte del proceso ideal, pero no era el que estaba estipulado en principio. Y el problema no es lo que le pasan a las juntas comunales, es cómo lo están ejecutando algunas juntas comunales, porque tampoco puedo generalizar todas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy con este tema de la descentralización y en pleno proceso electoral, que es más preocupante aún, con toda la necesidad que de verdad hay en la ciudadanía y que siempre dicen es que no hay plata. Señores, la plata alcanza si no, o sea, al final del camino, si no la usan de una forma incorrecta. Y ese es uno de los grandes Casi le sale si no se la roban. Bueno, si no se la roban. No, le iba a preguntar, ¿cómo se usa la plata o cómo accede una junta comunal al dinero de la descentralización? ¿Y cuándo o cómo se evita la duplicidad? Yo le voy a poner un ejemplo. En mi calle se robaron los piedreros la tapa de la alcantarilla y la junta comunal resolvió el problema. Pero vamos, yo creo que eso le competía al IDAN. La tapa que se robaron decía IDAN y era responsabilidad del IDAN. Y no sé si el IDAN tenga el presupuesto o no, pero al final terminó resolviendo la junta comunal. Hay mecanismos y ese es un tema que la ciudadanía tiene que estar clara. Todo el dinero de descentralización tiene que ir por medio de un mecanismo de consulta ciudadana. Y al final tú lo propones o la misma comunidad propone lo que se vaya a utilizar y de esa manera
se hace una consulta ciudadana o cualquiera de los mecanismos que te habla de la ley de descentralización y utiliza esos recursos para eso. Nuevamente, yo creo que se ha ido desvirtuando la esencia de la misma con todo lo que ha estado pasando en estos últimos años, y eso es un tema de revisión y de transparencia, porque al final eso es lo que termina pasando. Y sí, si no se tranza, la plata alcanza, pero al final, como están haciendo en estos momentos, no hay plata para un pocotón de cosas, para resolver el tema de educación, para resolver el tema de espacio público, para recoger la basura, que es el principal problema de la ciudad, y de esa manera es imposible realmente hacer un cambio para la City como la gente quiere que de verdad se logre. Entonces, esos son los temas que yo creo que hay que ver, hay que ponerle el ojo al tema de la descentralización. Nuevamente, yo creo que ese va a ser el gran escándalo de este periodo, la forma como se ha repartido, pero también la forma como se la están gastando. Bueno, eso es la desnaturalización de la figura de las juntas comunales y de los representantes de corregimiento es evidente. Esto que nació hace 50 años, la ley 105 y 106 que regulan las juntas comunales, tienen hoy 50 años, pero hay una desfiguración de esas instituciones que fueron creadas. ¿Cuál es la naturaleza hoy o el tamaño de una planilla en una junta comunal? Esto eran antes, quizás antes de que usted mismo naciera, pero cuando esto se consultó en todo el país, esta ley, era precisamente que no era un ente burocrático para administrar grandes recursos, sino era un vehículo de participación de las comunidades para llegar al gobierno central y para tener como un inventario de sus necesidades. ¿Cuánto de eso se ha desfigurado? ¿Cómo es una junta comunal hoy? Vamos, yo creo que las juntas comunales van de acuerdo a la proporción de su ciudadanía, de los habitantes, y eso es uno de los temas que hay que revisar, yo creo, dentro de la descentralización, cómo reparte los recursos. No es lo mismo tú repartir en San Felipe, que puede tener 3.000 habitantes, a Don Bosco, que tiene 50.000 habitantes. Al día de hoy, la demanda del espacio público, ornato, reparación de alcantarillas o otro tipo de afluentes y demás, que el Ministerio de Obras Públicas no realiza, que la autoridad de aseo no recoge, son cosas que nosotros en Don Bosco hemos podido resolver y que hoy día lo hacemos con dinero, no de descentralización, sino con partida de inversión corriente del municipio de Panamá. ¿Cuánta es la cantidad de planilla que puede tener una junta comunal? Debería ser entre más o menos como 70 a 80 personas, es lo que más o menos, entre cultura, deporte, ornato, servicio a la comunidad, eso es lo que más o menos tú puedes hacer, porque estás atendiendo problemáticas, tú eres la primera autoridad que atiende los problemas de la ciudadanía. En un corregimiento como el suyo. En un corregimiento como Porque aquí tenemos corregimientos de 70 personas, o sea, estaría todo el mundo en la planilla de la Junta Por eso habría comunal, que analizar eso mismo, y eso es lo que vamos a darnos cuenta, ojalá a futuro, cuando empiecen a ver cómo se han gastado los dineros que han pasado a esas juntas comunales. Porque tú me dices en Capira 3.3 millones de dólares, en Don Bosco nos han dado 0 de dinero de descentralización, porque quien lo está manejando en estos momentos es la Alcaldía de Panamá, que tampoco ha invertido nada de descentralización en Don Bosco. Ahí tenemos un proyecto que es Calle 15, Las Acacias, que se hizo la consulta ciudadana, se le presentó al alcalde de los proyectos, porque quien debe licitarlo, adjudicarlo y pagar es el alcalde, y al día de hoy pareciera que por un tema de oposición no nos ha querido avanzar en ese proyecto de Las Acacias, Calle 15, y tenemos nosotros nada de inversión de descentralización dentro del corregimiento de Don Bosco. Pero los donbosqueños pagan su impuesto de inmueble. Los donbosqueños tienen derecho también a que tengan calidad de vida en un espacio público como ese. Pero no se ha invertido y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el tema de la descentralización, que también queda mucho a discreción del alcalde de turno sobre cómo lo voy a ejecutar o cómo lo voy a hacer. Y eso no es lo que debería hacerse con la descentralización. Nuevamente, yo sí quiero dejar claro una cosa. La descentralización es un proceso que hay que aumentarlo. Lo que yo sí creo es que hay que tener veeduría ciudadana, hay que tener transparencia por parte de quien está ejecutando en estos momentos ese tipo de presupuestos. Y también tiene que haber nuevas reglas del juego para entender proporcionalmente sobre la ciudadanía o la comunidad a la que tú estás representando o a la que le tienes que asignar ese recurso, cuánta plata le corresponde de los recursos de descentralización y para qué lo vas a usar. Porque hay problemas de educación, como las escuelas, que nosotros como Junta Comunal pagamos del presupuesto corriente de inversión, pero lastimosamente hoy día sigue siendo el Meduca el responsable. Nosotros lo hacemos porque hay que reparar las escuelas para que la gente pueda llevar a sus hijos allá, pero realmente eso debería de pasar esa competencia al municipio y ser el municipio con la plata de la descentralización que le estamos usando para política, usarla para poder reparar las escuelas
que tanto necesitan al día de hoy. Todos esos millones de dólares. Por eso pregunto por la duplicidad. Eso no le toca al Meduca y no tiene un viceministerio de infraestructura y plata y presupuesto para esas cosas. No hay presupuesto seguramente y al final los gobiernos locales, no solamente Don Bosco, sino a nivel de toda la ciudad o de todo el país, termina siendo quien repara los baños, les pone los inodoros, cambia las hojas de zinc, repara todo tipo de tema eléctrico. Termina siendo los gobiernos locales, pinta las escuelas con presupuesto de los gobiernos locales para poder hacer ese tipo de cosas. No te puedo decir que eso es en general todo, pero eso es lo ideal. Doctor Ritter. Pero la discrecionalidad de cómo se asignan los recursos, ¿dónde está radicada? Se perdió la discrecionalidad en este gobierno. Aquí pareciera que si tú eres del partido de gobierno, que son 150 millones de dólares que se han repartido a las juntas comunales del PRD, tienes más probabilidad de que te depositen eso. Y si tú eres de un partido de oposición, difícilmente te van a depositar esa cantidad de plata. Hoy no hay una discrecionalidad real de cómo están repartiendo a las juntas comunales que nunca, en el periodo pasado que nace o que se empieza a ejecutar la descentralización, eso no era el mecanismo correcto. ¿Pero de quién depende en este momento de la Autoridad Nacional de Descentralización, directamente? Esa es la autoridad que asigna específicamente a cada junta. Pero la autoridad asigna, o sea, ¿tiene el poder de asignar o depende de lo que le pidan las juntas comunales? O sea, es decir, la junta comunal no tiene que hacer un proceso para poder que... No te lo puedo decir honestamente, sí, Eduardo, porque nosotros no hemos recibido ningún dólar de parte de la Autoridad Nacional de Descentralización. Tú tienes que hacer una solicitud seguramente. ¿Para qué vas a usar la plata? Y de acuerdo a eso, entonces automáticamente... Y con la consulta ciudadana o que la comunidad es la que decida qué es lo que quiere. La ley te habla de todos esos mecanismos. Habría que ver si lo están cumpliendo y cómo lo están haciendo. Por eso yo te digo que este seguramente será el gran escándalo de este periodo y habrá que ver quiénes son los representantes que han hecho su trabajo correctamente, porque seguro hay gente que con ese dinero lo ha podido ejecutar de la forma correcta y quienes no lo han hecho. Lo que sí es real es que son más de 200 millones de dólares que lo han pasado. Hay un momentum en estos momentos que estamos viviendo que es la elección y están utilizando recursos del Estado para poder pasar a juntas comunales que habrá que ver cómo lo están ejecutando. Tengo otras preguntas. ¿Usted es miembro del Partido Panameñista? Sí, cómo no. ¿Hay alianzas en el Partido Panameñista? ¿Hay en la mira alianzas en este momento? En este momento yo creo que todo el mundo está enfocado en lo que son las elecciones primarias, que son el 23 de julio. Después de las elecciones primarias seguramente va a haber algún tipo de alianza. Hay que esperar a que llegue el momento del 1 de agosto que arranca esas negociaciones con diversos partidos políticos. Yo creo que no hay duda de que va a haber conversaciones con diversos partidos y que ya hay unos preacuerdos o unas prenegociaciones que se han estado realizando, o conversaciones, digamos lo mejor de esa manera, para entender con quién será el partido que al final se estará haciendo la alianza. Le pregunto por las alianzas porque usted aspira a la nominación de la alcaldía capitalina. Total. Y en las alianzas, la alcaldía capitalina suele ser una moneda de cambio, digámoslo así, entre quienes pactan, ¿no? Sobre todo cuando se aspira a la presidencia de la República, normalmente ha sido un 1-2. Bueno, al día de hoy, el único partido que tiene ya candidato para la alcaldía de Panamá va a ser el Partido Panameñista, porque es el único que llevó a primarias esta elección. Los otros 8 partidos lo dejaron en reserva para poder ir a una alianza a negociar seguramente la alcaldía de Panamá. Ahora, en esa misma línea, Vigil se bajó. Sí. Dice que hubo amenazas y una serie de cosas. ¿De dónde llegan esas amenazas? No lo sé, habría que preguntarle directamente a él. No, porque usted es el rival, usted es el adversario, claro, ¿no? Uno pudiera... De parte nuestra, nosotros somos creyentes de que nosotros trabajamos con propuestas. Nosotros vamos a trabajar, y eso es lo que nos hemos dedicado, a hacer nuestra propuesta, preparar todo lo que viene, organizarnos y preparar nuestra campaña que inicia el lunes 22 de mayo, el próximo lunes. Honorable, pero en esa alianza, esa posible alianza, vamos a partir del supuesto que usted gana la elección primaria para alcalde. Ya es el único candidato que va a haber seguro en la papeleta. En la papeleta. Y la pregunta es, ¿está seguro que va a estar en la papeleta? O sea, en el evento de que digan, bueno, la alianza supone, lo que ha dicho Eduardo, que la alcaldía de Panamá es para X partido porque, por decir algo, el panameñismo va a encabezar la alianza presidencial y hemos cedido la candidatura a la alcaldía. ¿Cómo queda la candidatura ya consolidada y ganada en una elección primaria? Bueno, ¿eso es una posibilidad? 100%. ¿Qué cosa? ¿De que eso ocurra? La alcaldía de Panamá ya queda
consolidada, garantizada y segura por parte de nosotros, con la candidatura de nosotros. Yo creo que el capitalino está esperando las mejores propuestas, los mejores candidatos. Eso es parte de la democracia, de que las personas puedan decir, ¿sabes qué? Aquí hay un grupo de candidatos que tienen este es su trabajo, esta es su validación, esta es su experiencia, y con experiencia, programa, proyectos, lo que hemos hecho en Don Bosco, lo que podemos hacer en los 26 corregimientos, esas son las cosas que tenemos que darle la oportunidad al capitalino, que pueda escoger a la mejor figura que ellos crean que lo pueda representar en la alcaldía después del desastre que hemos estado viviendo en los últimos 4 años. Pero a usted no le sugirieron, por ejemplo, mejor no te lances y dejemos esta candidatura para la reserva. No, para nosotros nosotros creemos en la democracia interna de los partidos. Yo creo que eso es parte de la democracia. Darle opción al electorado que pueda escoger la mejor figura con la mejor propuesta y que tenga su hoja de vida que pueda mostrar que tiene capacidad para hacer el trabajo. Nosotros en ningún momento tuvimos un tropiezo, ni mucho menos de que la alcaldía de Panamá fuera una opción de reservarla. Nosotros sabíamos y queríamos ya una contienda interna y por esa razón, bueno, estamos aquí donde estamos ahora mismo. No, se lo pregunto y reiterando que era, bueno, a ver, en el pasado, ninguna elección se parece a otra, pero vamos, cuando Ricardo Martinelli fue presidente, el 1-2 era el cambio democrático a la cabeza presidencial y la alcaldía de Panamá quedó reservada para el partido panameñista. Y así fue. En esta oportunidad hay la posibilidad de una alianza entre el CD y el panameñismo, exactamente la misma alianza. Entonces uno puede pensar el 1-2 cómo queda, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que en la alcaldía nosotros estamos de papeleta, eso es lo que te puedo decir el día de hoy. Y nosotros vamos a hacer nuestra campaña ahorita interna, que son 60 días que nos permite la ley. Sí. Vamos a sacar nuestra propuesta, vamos a estar haciendo nuestra publicidad, vamos a explicar por qué razón nosotros somos el mejor candidato que va a ganar la alcaldía de Panamá, porque yo sí creo que los ciudadanos de la capital necesitan un cambio, pero urgente. Y ese cambio para la City, nosotros estamos totalmente preparados para darlo. Debo entender, y no es secreto, la aceptación de su figura en el corregimiento de Don Bosco. Sin embargo, yo oigo voces de Don Bosco inquietas con su candidatura a la alcaldía por un tema positivo, pero dicen, no, pero si se va para alcalde lo perdemos en Don Bosco. ¿Qué pasa allí, honorable? No, digo. Va a correr, pero su partido permite correr para los 2 puestos, por ejemplo. Sé que hay partidos que no lo tienen, otros que sí. ¿Cómo es la situación en el partido panameñista y pudiera darse el tema de correr para ambas posiciones? No, la ley electoral te permite tú puedes correr hasta para 3, 4 puestos. O sea, sí. Eso es lo que hoy día la ley por eso sé que por permite. partidos es que cambia el asunto. Don Bosco en estos momentos dentro de nuestro colectivo se encuentra en reserva. En el mes de octubre se tiene que tomar una decisión sobre quién se va a postular. Si seríamos nosotros, si sería alguien de nuestro equipo, que sabemos que hay mucha gente capaz que puede realizar el trabajo. Así que para nosotros no es ninguna intranquilidad esa. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos enfocados en hacer el trabajo de las internas, de enseñar la propuesta, por qué razón nosotros tenemos la validación, tenemos la experiencia y hemos demostrado con resultados lo que hemos hecho en Don Bosco, poder hacerlo en los 26 corregimientos. En estos momentos es el enfoque de nosotros, después veremos qué pasa con Don Bosco. Lo que yo sí le puedo decir a los donbosqueños, estén tranquilos. Cuando lleguemos a la alcaldía, haremos lo que este actual alcalde no nos dejó hacer y ténganlo por seguro que Don Bosco seguirá creciendo y floreciendo como lo hemos tratado de hacer. Hay muchas otras cosas que hacer y hay que mejorar más cosas en Don Bosco seguro. Okay. Pero lo que sí les puedo decir es que el sentimiento del donbosqueño hoy se siente mucho mejor que hace 4 años atrás. No, me voy a quedar con el gentilicio de los nacidos en Don Bosco. No sabía que era donbosqueño. Claro. ¿Hay alguna regla, doctor Ritter, para los gentilicios? No, ¿En para español? nada. No, hay reglas no son reglas propiamente, sino Sí. Los gentilicios los impone el uso. El uso. Y hay algunos usos que son descartados, hay algunos que terminan en ñ o en eño o en ano, y algunos que se Donbosquinos. Donbosquinos, A ver, los de Santiago en Veragua son santiagueños. Los de Santiago de Chile creo que son santiaguenses y los de Santiago de Cuba son santiaguinos. Entonces no hay una, y en Don Bosco no hay son una regla. donbosqueños. Los de Don Bosco, donbosqueños. Ese es el único gentilicio aceptado. Okay. Bueno, es que usan los donbosqueños, que usamos nosotros, que usa todo el mundo. Pero de verdad, yo hoy lo que sí les puedo decir es que el sentido de pertenencia de los donbosqueños por su corregimiento es de orgullo. La gente se siente feliz, la gente se siente con orgullo de decir, ¿tú dónde vives? En Don Bosco. Chuzo, ese es uno de los mejores corregimientos. Eso es lo que a nosotros nos llena de alegría, la calidad de vida que le hemos podido entregar. No hemos podido entregar decenas de bolsas de comida como hacen los otros corregimientos, porque igualmente nosotros creemos que sí hay que darle apoyo a las personas. Pero una bolsa de comida o un jamón que te dura 1 o 2 días, realmente
no es lo que te va a dar la calidad de vida, no te va a dar ese progreso social que es lo que nosotros perseguimos en Don Bosco. Cómo cambiarle la vida a las personas con cultura, con educación, con deporte, con espacios públicos de calidad. Y eso es lo que yo creo que el Don Bosqueño ha reconocido. Y con orgullo ellos dicen, yo soy de Don Bosco. Y eso es lo que queremos nosotros ahora lograr para toda la city, para toda la ciudad, para los 26 corregimientos. Me quedo con eso gracias a Willy Bermúdez, representante del corregimiento de Don Bosco. Vamos a ver ahora qué nos trae el doctor Jorge Eduardo Ritter en el GPS para esta semana en el radar. El desgreño administrativo, el clientelismo y la corrupción eran faltas o delitos que se cometían con cierto disimulo y constituían motivos de vergüenza para los que eran descubiertos en tales actividades. Ya sea por recato o por temor al castigo, había cierta cautela, lo cual en forma alguna atenúa la gravedad de la falta. Disimulo, comedimiento han desaparecido por completo. Hoy, con total desparpajo, se trasladan partidas y se asignan a juntas comunales para que los operadores políticos dispongan de recursos para la campaña que se avecina o que ya comenzó en realidad. Las juntas comunales fueron concebidas hace justamente 50 años este año y creadas para impulsar la organización de la comunidad, promover su desarrollo social, económico, político y cultural y para velar por la solución de sus problemas. Las juntas comunales hoy, en lugar de cumplir con esos propósitos, se han convertido en vehículos mal camuflados para que los partidos y sus candidatos reciban recursos estatales bajo la fachada de una malentendida descentralización. Y es que, con excepciones, la figura misma del representante de corregimiento ha terminado desnaturalizada y de líderes naturales de sus respectivas comunidades se han convertido en políticos profesionales, muchos de los cuales antes cobraban 2 sueldos, pues por muchos años gozaban de licencia remunerada más los emolumentos propios de su cargo, y ahora se les permite escoger entre una remuneración y otra. Los traslados que hemos conocido esta semana de partidas millonarias a las juntas comunales y la falta absoluta de control sobre ellas son signos evidentes de desgreño administrativo y la prueba más contundente de que los órganos ejecutivo y legislativo, la Fiscalía Electoral, la Contraloría y el Tribunal Electoral mismo, unos con sus acciones, otros con su inacción, han decidido asociarse como cómplices y sin tapujos en el uso más descarado de recursos públicos en favor de determinados candidatos, ya se sabe de qué partidos. Con eso vamos a la pausa y enseguida regresamos con más El Radar. Es el momento de ver en qué se inspiró Hilde Sucre esa semana para la caricatura del Radar. Hoy sí nos trajo globo de texto, como los cómics, el amigo Hilde Sucre. Ese hueco se podrá reparar con la plata de la descentralización. Y allí le contesta a otro señor con sombrero la pedra. No jodas, si por allí se fue la plata de la descentralización. Muy bien, la caricatura, el hueco enorme, doctor Ritter. La descentralización fue el tema en dos de los 3 segmentos que tuvimos. Nivia Rosana nos habló de que el primer pilar que había que atender era el de la descentralización en el sentido de la educación, pero la descentralización, la manera como la hemos tenido que ver esta semana, es el uso indiscriminado y casi cínico con el que se están utilizando los recursos públicos, que cobijado por el manto de la descentralización, y ahora los están utilizando o se están utilizando de una forma descarada en la campaña política. Ese no es el sentido de la descentralización, ese no es el sentido de las juntas comunales, y desafortunadamente en eso es que hemos llegado. Y en alguna forma también la descentralización fue el tema que nos ocupó
con, con el director general de ingresos, que teníamos como parte de su cuestionario o como parte de las interrogantes que para él los nuevos juegos de la lotería, si esos juegos van a contribuir a los mayores ingresos de la lotería, si esos juegos van a traer nuevos jugadores. Yo en lo personal creo que esta es una medida que por la naturaleza y la importancia que tiene la lotería en Panamá debió dársele un poquito más de consulta. Si se quiere, esto va a afectar a miles de personas, y al señalar el director general de ingresos y presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional que cada billetero registrado va a tener una de estas máquinas con las cuales se utilizará la lotería electrónica, me temo que va a dejar por fuera a muchas personas, muchas personas que no están en este momento registradas como tal, pero que son personas que venden lotería. De manera que creo que la palabra del día ha sido, como lo reflejó Hilde en su caricatura, descentralización. Sin duda alguna, el tema de la descentralización, en la que debo decir, creo, me preocupa quizás la duplicidad de recursos que vaya a tener la descentralización cuando el Ministerio de Educación tiene que atender las escuelas y resulta que la Junta Comunal también está atendiendo la escuela, o el IDAN los alcantarillados, o obras públicas, las carreteras, las aceras, etcétera. Es que fuera de la cantidad de plata que hay, que es bueno, y si mientras más plata haya mejor, pero que se use correctamente, y lo sospechoso, si una Junta Comunal recibe $1 millón cada año, ok, esa es la plata de la descentralización. Pero qué curiosidad que un año recibe poquita plata, el otro poquita plata, y justo en el año, en el momento de la campaña política o de las primarias, recibe millones de dólares que no había recibido en el otro periodo. O sea, eso de inmediato enciende todas las alarmas y te dice que los recursos llegaron, qué coincidencia, en el momento de la campaña política, y entendiendo el poder que tienen hoy día los diputados sobre las juntas comunales. Ese concepto que usted mencionaba tiene 50 años, del poder popular, de los 505, que se explicaba, llegaba a este señor, muchas veces de origen campesino, pero que era el representante de su comunidad, al despacho del ministro, y el ministro lo tenía que atender. Hoy día se han convertido en el operador político del alcalde o del diputado, que es el que controla una circunscripción mayor y viene siendo una especie de lugarteniente del político en cada uno de estos pueblos. Y no tiene él mismo la propia representación popular que le ha dado su comunidad. Creo que esa distorsión en el sistema tiene que ir corrigiéndose sobre el tiempo para que la descentralización, como bien dijo Nivia Roxana, en materia de educación funcione, y así como bien explicaba Bermúdez, funcione para la ciudadanía en las otras obras que son necesarias. En cuanto a la lotería, bueno, como comprador de chances y billetes de lotería, sufro los temas que hay con los billetes a $1.25. Cambiar un billete de lotería es un tema. Usted va a una agencia de la lotería, las filas son largas, no hay estacionamientos, están en los lugares más incómodos del país para llegar y acceder. Sin embargo, bueno, eso será un tema para otro día con la directora de la lotería o el resto de la junta directiva, y no solo con un miembro de ella, que es el que nos da la situación. Gracias, doctor Ritter, por acompañarnos esta mañana de domingo en El Radar. Para usted, si busca qué hacer este domingo, usted no se pierda los contenidos exclusivos en nuestra página web, los estudios arqueológicos en Coiba, para conocer cómo era la vida en las islas antes de la colonización. También el precio del cobre desde 1900 hasta hoy. Los arroceros en Chiriquí están esperando lluvias para sembrar, no ha llovido lo suficiente. Estará la entrevista con Eva Orue, la directora de la Feria del Libro de Madrid, y por supuesto ya viene Sabrina Bacal de frente. Así que no se pierda el resto de la programación del domingo aquí en TVN. Buenos días.